Hola, yo soy Emma Lam Osnaya, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias, soy matemática y voy a platicar con ustedes algunas de las cosas que ocurrieron en mi vida hasta este momento. Mi familia fue una familia muy modesta. Mis papás no fueron profesionistas. Mi papá tenía un taller, empezó reparando radio y televisión. Desde que yo recuerdo, pues había televisión, pero había muy pocas todavía en las casas y él reparaba televisiones y eso fue lo que llevó a mi familia a tener la suerte de tener un televisor en casa. Realmente creo que lo importante fue que eran hombres inteligentes los que me rodearon, fueron mi padre y algunos otros miembros de la familia. No tuve hermanos. Tengo 2 hermanas y mi mamá era también una mujer inteligente. Ella fue secretaria y realmente pude disfrutar mucho de mi infancia. Mi papá fue un hombre muy trabajador. Entiendo perfectamente que le costaba mucho trabajo completar el gasto de la casa. Y lo que hizo un poco más adelante fue dejar radio y televisión y se dedicó a reparar amplificadores de sonido de sinfonolas, de aquellas viejas rocolas. Y empezó haciendo algunas cosas por su cuenta de la manera, pues digamos, manual. Él empezó embobinando transformadores de sonido, o sea, transformadores para los amplificadores de sonido que tenía que reparar. Y yo empecé en ese taller con él a los 10 años. Claro que yo era su ayudante y me tocaba ir por los refrescos, las tortas, todo lo que hiciera falta. Poco a poco él me enseñó a comprar las refacciones que él necesitaba. Y un poco más adelante, quizá como a los 13 años, empecé a hacer el embobinado de transformadores. Desde ese momento me quedé en el taller y ahí tenía siempre trabajo con él y al mismo tiempo estudié la primaria y yo confieso que no tuve ningún problema, no me costó ningún trabajo hacer la primaria. Yo me la pasé, creo que muy bien. Y no recuerdo que me haya costado trabajo absolutamente nada. Cuando ingresé a la secundaria, siento que también era algo, no puedo decir fácil, pero que no me ocasionaba ningún problema. Aprobaba todas las materias y seguía adelante simplemente. Eso fue algo bonito. Si me preguntan cómo me iba en matemáticas, me iba bien, pero nunca fui la alumna excelente en matemáticas. Yo normal. Después fui a la preparatoria, estudié en la preparatoria 5 y ahí tuve quizá ese primer encanto cuando en el segundo año de preparatoria conocí a quien me enseñó geometría analítica, la maestra Bricia Ramos. Realmente me gustaba verla y me gustaba verla porque tenía un entusiasmo fuera de serie, nos enseñaba siempre con un gusto enorme y eso a mí me gustaba. Aprobé nuevamente todas las materias de la preparatoria y llegó el momento de elegir una carrera. Mis papás, aunque no eran profesionistas, siempre decían, tienes que estudiar. Y recuerdo muy bien una frase de mi padre cuando decía, eres mujer. Y si quieres trabajar, piensa que no lo vas a hacer al lado de los hombres. Lo tienes que hacer a veces contra ellos.
no con ellos, porque no es fácil. Los hombres estamos acostumbrados a siempre decir cuál va a ser el ritmo de trabajo, cómo se va a hacer. A la mayoría de los hombres no les gusta tener una mujer, no solo a su lado, arriba de ellos menos. Así es que lo que quieras hacer, hazlo de la mejor manera. Si decides que te vas a dedicar a ser barrendera, muy bien, pero tienes que ser la mejor. Y cuando yo tuve que elegir carrera, dije, y creo que lo dije a lo mejor hasta de manera inconsciente, pero era a lo que me llevaba el trabajo de mi papá. Yo le dije, a mí me gustaría ser ingeniera y me gustaría hacer cosas de electrónica. Mi papá trabajaba con muchos ingenieros en electrónica y yo decía, eso puede ser muy bonito. Y me topé con pared porque mi papá dijo, estudia lo que quieras, menos ingeniería. Y yo de verdad, pues me sentí invadida por una tristeza, porque yo decía, pues yo quiero ser ingeniera. Y me dijo, piénsalo, ahí no vas a encontrar mujeres, todos son hombres, ¿qué vas a hacer ahí? Y la verdad es que estamos hablando de hace más de 50 años y nosotros no nos atrevíamos a hacer algo que nuestros papás dijeran no. Si yo hubiera vivido en esta época, estoy segura de que estaría estudiando ingeniería. Pero él dijo, lo que quieras, menos ingeniería. Y empecé a buscar. Y busqué. Y yo confieso que descartaba y yo no encontré. Terminé con todo y dije, pues es que yo quiero ser ingeniera. Pero ya había dicho no, él dijo no y fue un no rotundo, no había discusión. Y entonces recordé a Bricia Ramos, mi maestra, y yo decía, yo quisiera ser como ella, yo quiero ser como ella. Ella era una mujer maravillosa. Y entonces dije, voy a estudiar matemáticas. Pobre de mi papá, casi lo mato. Cuando dije, es que voy a estudiar matemáticas, quiero ser matemática. Su cara de verdad se descompuso cuando me oyó. Me dijo, ¿cómo crees que matemáticas? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, no lo sé, y de verdad no lo sabía, pero tampoco me importaba. Yo dije, yo quiero ser matemática. Y pues mi papá era hombre de palabra, y como ya había dicho lo que sea, menos ingeniería, dijo, está bien, estudias matemáticas. No sin antes recomendarme, ¿por qué no medicina? Piénsalo, tu hermana está estudiando medicina, hasta va a poder ayudarte. Y ahí yo abrí los ojos y dije, no, yo eso sí no quiero, claro que no. Y entonces ya simplemente dije matemáticas y llegué a la Facultad de Ciencias. Y creo que he tenido mucha suerte, de verdad. He tenido la fortuna de encontrar grandes maestros, algunos ya no están con nosotros, algunos ya no están en este mundo, otros sí, aunque ya no estén trabajando en la facultad, y eso ha sido sensacional. De verdad, el llegar a la facultad, yo decía, es una maravilla, y yo babeaba. Yo babeaba, de verdad, cuando oía y veía a mis maestros, y no dejé de trabajar en el taller de mi padre haciendo embobinados, y seguía ahí. Afortunadamente yo tenía la suerte de que el taller fuera de él, y entonces como solo hacíamos transformadores que servían para cierto tipo de aparatos, las sinfonolas,
Entonces se podía que en vacaciones yo me dedicaba a trabajar en el taller para que cuando había clases yo tuviera oportunidad de no faltar a la escuela. Entonces yo estuve aquí hasta que terminé con las materias de la carrera. Y creo que fui muy feliz en esa época, pero no tanto como cuando al terminar decidí inscribirme en la maestría. Eso fue lo mejor. En ese momento mi papá me dijo: tú ya no trabajas en el taller. Yo sentí horrible porque dije: me está corriendo. Ya, ni modo, mi primera chamba y me corrieron. Claro, me corrían más de 10 años después. Y dije, bueno. Y entonces conseguí una beca en el Instituto de Matemáticas y me quedé ahí estudiando las materias de posgrado. Después hubo la oportunidad aunque ya era ayudante de profesor, tuve la oportunidad de pasarme ya al departamento de matemáticas con un contrato por 40 horas como profesora de asignatura, en un momento en el que se decidió un cambio entre horas de asignatura por plazas en algún momento. No fue fácil, estuvimos con ese contrato con horas de asignatura alguna temporada y después empezaron a salir las plazas. Entonces me dieron esa plaza, tuve mucha suerte, porque yo recuerdo en ese momento que los requisitos eran mínimos. Nos decían, debes tener título. Y yo tenía la suerte de haber obtenido el título hacía unos cuantos meses atrás. Entonces, todo fue acomodándose de manera que a mí me saliera bien. Entonces, desde entonces me quedé en la facultad. Debe haber sido 1979 o por ahí así. Entonces me quedé en la facultad y entonces, desde entonces, disfruto de esta institución generosa que nos forma y ahora me permite disfrutar y todavía me paga, porque yo recibo mi salario puntual desde ese momento. Entonces realmente yo digo, para mí ha sido una vida fácil, de verdad, qué bendición el que haya sido pues todo providencial, fue saliendo en el momento en el que yo necesitaba que saliera. Así me quedé en la facultad. Ahora, pues, yo sigo disfrutando. Y si me preguntan, ¿quieres irte? Yo diría, no. ¿A dónde? ¿A qué? Claro que uno piensa y van quedando cosas que quisiéramos hacer y que no podemos hacer por estar aquí. Hay cosas que uno sí deja de lado. Tuve la fortuna de tener una hija, tengo a mi hija todavía y realmente hubo momentos, sí lo confieso, en que yo oía mujeres que decían, tener hijos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo decía, ¡ay no! No, espérame. Con el paso de los años tengo muy claro, no es mejor ni peor, es distinto. Y si me preguntaran ahora, yo diría, las mejores cosas de mi vida me han pasado con mi hija, pero las peores también. Y sí tuve la fortuna de continuar aquí y aquí sigo. Algo que ha sido de verdad reconfortante y por lo que creo que vale la pena es porque cuando el tiempo pasa encontramos por alguna razón, a veces
increíble, encontramos a alguien que nos dice, tú fuiste mi maestra. Y nos platican lo que hicieron y decimos, valió la pena. Algo que me encanta es cuando alguno de mis alumnos llega y dice, vengo a despedirme de ti porque me voy al extranjero a hacer un posgrado. Y cuando regresan, todavía más. Realmente es decir, vale la pena. Ahora, retos, aquí siento que siempre tenemos retos, siempre el estar frente a un grupo y sacarlos adelante es algo muy importante. Verlos crecer y verlos culminar una carrera, pues es un reto, de verdad es un reto y un reto que a veces se vuelve complicado. En particular creo que vivimos una pandemia, tenemos pues, la enorme suerte de ser sobrevivientes, pero de cuando regresamos a lo que era antes, pues sí hay una diferencia enorme. Entiendo perfectamente que el mundo no podía detenerse y decir, vamos a retroceder y empezamos donde nos quedamos. Eso lo entiendo muy bien. Pero creo que lamentablemente sí ha habido muchos alumnos que no han logrado recuperar eso que se perdió. Y seguimos viendo en cursos que no son los cursos del primer semestre, alumnos que realmente tienen un atraso significativo. Ese es un gran reto. Creo que el volver al menos a donde estábamos, porque siempre nos quejamos, siempre dijimos, es que qué mal vienen de la prepa. Pues caray, ahora tenemos retos enormes. Antes decíamos, señalamos a nuestros alumnos, esto debías saberlo. Y ya lo viste, tú cubres esto. Ahorita hay ocasiones en que nos damos cuenta de que no es nada más llenar un hueco, irse atrás, no es señalarles, ven, llena tu hueco porque te falla esto. Tienes que decirles, tienes que regresar y estudiar esto y esto. ¿Te puedo ayudar? Pero no puedo llegar al salón de clase a hacer eso. Te toca un trabajo tremendo. Y hay alumnos que van poco a poco y van logrando y avanzan. Hay otros que lamentablemente yo creo que lo sufren y lo sufren mucho. Eso sí es tremendo. Pero pues sí creo que se puede. Afortunadamente ahora hay muchos académicos jóvenes y yo creo que ellos, más que nosotros los viejos, van a tener pues ese reto, el reto de continuar y de ayudar a salir adelante a todos aquellos que se rezagaron o que bien tienen que completar algo para poder seguir adelante. Yo creo que los adultos hacemos que eso suceda. Yo he visto niños pequeñitos que cuando llegan a casa y dicen, es que me están enseñando fracciones. No falta quien en casa diga, ¡ay, qué horror! Eso era tan difícil. Yo nunca entendí. Pobre de ti, ahí sigue. Eso ya de entrada hace que los niños no quieran aprender eso. De verdad creo que somos nosotros. Yo sí creo que si nuestras actitudes como adultos fueran diferentes, para los niños sería diferente. Y por supuesto, los profesores
pues tienen mucho que hacer. Los profesores tienen que comunicar y motivar a los niños. Yo sí creo que la diferencia entre alguien que quiere aprender matemáticas y alguien que no, pues es que en el trayecto que recorrió encontró a alguien que disfrutaba o no lo encontró. Yo tuve la suerte de encontrar a mi maestra. Después tuve más suerte. Tuve la suerte de reencontrarla cuando yo ya era matemática. Ahora ella ya no vive, pero donde ella esté, yo voy a estar agradecida siempre, porque fue ella. Y el día que la encontré, se lo dije, le dije, tú eres la culpable de que yo haya estudiado matemáticas. Muchas gracias, porque fue maravilloso. Pero yo eso creo, si los profesores, los papás, motivamos a los niños, eso es diferente. La verdad es que decía con una de mis compañeras, que es mi amiga, ahora casi puedo decir de toda la vida, ha sido mi compañera aquí en la Facultad de Ciencias como profesora, Elena de Oteiza. Decíamos juntas, es que quizá no todas las personas se dan cuenta de que la satisfacción que tiene un deportista cuando llega a la meta es la misma que sentimos nosotros cuando resolvemos un problema. Y a veces de verdad que nos cuesta. Y al final podemos decir, ¿fue maravilloso? Bueno, pues quiere decir que tiene un encanto excepcional aprender, estudiar, hacer matemáticas. Yo ni siquiera diría ser matemático, es estudiar matemáticas, no en la Facultad de Ciencias, a cualquier nivel. ¿Qué te da? Te da una estructura de pensamiento y eso es lo que necesitamos. Yo he oído a lo largo de mi vida muchos alumnos que dicen, ay, mira, yo elegí psicología porque ya no quiero saber nada de matemáticas. Y yo me muero de la risa, digo, y llegan a psicología y les dicen probabilidad, estadística, y digo, ¿qué no? Pero también creo que falta que cuando vamos enseñando a cualquier nivel, vayamos diciendo a los alumnos para qué sirve. Alguna vez tuve la suerte de dar clase en bachillerato y mis alumnos decían, nosotros somos de área 2 y de una, yo voy a ser médico como mis papás. ¿Para qué quiero saber cálculo? Y yo le decía, a ver, ¿y cómo crees tú que se mide la eficiencia de un medicamento? Tú administras un medicamento y quieres saber cómo funciona. Pues quieres saber cómo funciona a medida que pasa el tiempo de que tu paciente tomó el medicamento y cómo se va sintiendo. Eso es cálculo, eso es una derivada. Y decían, ¿cómo? ¿Tengo que saber matemáticas? Pues sí. ¿Y cómo crees que sabes si vas a dosificar a una persona con una talla del tamaño que sea y una de un niño pequeño? ¿Le vas a dar la misma dosis? Pues no, es en relación al peso. ¿Cómo le haces? Pues no sé. Y yo decía, pues con una regla de 3. Y eso es matemáticas. Les decía, hay matemáticas que uno siente que no sirven para nada y no se da cuenta de que son para la vida. Eso toca, aprender matemáticas para vivir. Cada uno en lo que quiera hacer, pero todos debíamos saber matemáticas. Claro, no todos van a ver las pruebas de los teoremas, claro que no.
pero saber matemáticas es de las cosas que te hacen fáciles la vida. Y todas las cosas de la vida se hacen mucho más fáciles. Les decía, es que hacen cosas que uno no entiende. Uno como matemático, es que ¿cómo puede estar pensando así? Sí, es que no piensan con matemáticas. ¿Por qué? A veces hay personas que no tienen lógica. No piensan de manera coherente y entonces uno ve conclusiones muy raras y dice, ¿qué es eso? Y entonces los demás nos critican. Claro, tú todo el tiempo estás pensando en... No, es que de verdad nos da una forma de pensar. Y pues sí, ni modo. Yo creo que ahí fue desde casa. O sea, mis papás eran personas muy conscientes y muy apoyadoras, sin duda. Entonces ellos se daban cuenta de lo que pasaba. No he olvidado a mis papás justo en el inicio de la carrera, cuando en algún momento no sé qué vieron en mí, que me dijeron, oye, si crees que no puedes eso, se vale equivocarse y se vale cambiar. Tú puedes decidir hacer otra cosa. Y yo dije, no, yo estoy bien, yo quiero eso. Y sí, algo que sucedió y que creo que hizo que ellos estuvieran preocupados es que de pronto me pasaban cosas muy raras. Yo tenía que resolver problemas de tarea y me quedaba mucho tiempo pensando en eso y a veces me dormía pensando en eso y seguramente soñaba y me levantaba a escribir algo y ellos se daban cuenta de eso y eso era alarmante para ellos. Decían, ¿qué te está pasando? Y yo decía, es que a veces me ha pasado que cuando despierto ya no me acuerdo. Y yo decía, pero si yo sabía cómo, ya no sé. Entonces me paraba y escribía. Y para ellos eso fue alarmante al principio. Pero dije, no, tranquilos, yo me siento bien. Y ellos apoyaron siempre. Yo al final creo que puedo decir, esos miedos que tenían mis papás de que yo me muriera de hambre, pues ya se ve que no me pasó. He comido bien y he comido bien todo el tiempo. Pero no solo eso. A ellos siempre les reconfortó el verme feliz. Yo decía, yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Entonces yo creo que eso compensa cualquier preocupación y permitió que siendo adultos fuéramos muy cercanos. La persona más cercana a mí fue mi padre, no mi mamá. Y ellos vivieron juntos todo el tiempo. O sea, yo tuve a mi mamá siempre y a mi papá a mi lado. Pero seguramente la infancia, el permanecer trabajando al lado de mi papá, fue lo que a mí me hizo estar muy cerca de él y estuve con él hasta el último suspiro. Pude estar con él y muy bien. Y él no era un hombre especialmente cariñoso, ni alguien que nos dijera abiertamente, ¡ay, qué maravilla! No, jamás. Él era alguien muy mesurado. A mí me bastaba con sentir su mano en mi hombro cuando me decía, muy bien. Era lo más que decía, no era alguien que comentara. Preguntaba, ¿cómo te va? Bien. Ah, qué bueno. Nada más. Pero eso era suficiente. Y mi mamá sí fue mucho más apegada. Fue más de, ¿todo bien? ¿Entiendes? Desde la primaria. ¿Entiendes bien? ¿Necesitas ayuda? Y yo sí necesitaba ayuda. Siempre que decían dibuja,
caray, si decían círculo me salía horrendo. Y ella lo hacía muy bien, entonces decía, ¿te ayudo? Ahí sí me ayudaba. Ella me ayudaba con los dibujos porque yo fui totalmente inútil. Y para algo que yo estuve negada fue para el deporte. Si me daban pelota, yo pedía tenedor y cuchillo. Yo no sabía para qué era una pelota. Y qué bueno, si no, no habría podido pasar tanto tiempo pegada en un papel. ¿Y las otras hermanas también? Bueno, fue una médica y la otra. La mayor es médico y mi papá estaba muy feliz porque su hija sería médico. Pobrecito de mi papá, porque sí fue médico, pero al terminar medicina decidió hacer un posgrado en estadística aplicada a la salud. Entonces, al final, todavía está activa, trabaja en la Secretaría de Salud y hace cosas estadística para la Secretaría de Salud. Y la verdad, creo que eso a mi papá no lo hizo tan feliz. Él sí quería a su hija médico. Mi hermana menor no hizo carrera universitaria. Ella se dedicó y se sigue dedicando a apoyar a sus dos hermanas. Ella todo el tiempo ha sido un muy buen apoyo, en particular con mi hermana mayor, que tuvo 2 hijas. Pues yo digo que ella fue la mamá de las hijas de mi hermana. Mi hermana se dedicó a trabajar y la menor fue la que se dedicó a la crianza de las 2 hijas. La mía anduvo ahí flotando, pero bien, afortunadamente. ¿Cómo fue? Fue terrible. Yo digo, fui muy feliz una vez que decidí que me casaba y que mi hija no llegaba. Tardó 3 años, poco más de 3 años en llegar. Yo digo, qué feliz fui, y todavía mi esposo y yo a veces decimos, tan bien que estábamos. Y mi hija por allá dice, ¿cómo dicen eso de mí? Digo, es que de verdad que bien estábamos. Tuve la enorme suerte de tener esa hija, pero mi hija es hipotiroidea congénita. Y cuando mi hija nace, en ese momento no había perfil neonatal obligatorio. Entonces, aparentemente todo era normal y no era cierto. Cuando cumplió 2 meses, la ingresamos al hospital porque ella tenía problemas muy severos. Ahí permaneció casi 2 meses. Tuve la suerte de que sobreviviera. Ahí diagnosticaron y se dieron cuenta de que era hipotiroidea. Pero cuando yo recibí a mi hija a los 4 meses de edad, pesaba lo mismo que al nacer. Era muy chica, era muy delicada, hubo gran cantidad de problemas. Pero lo que yo decía al inicio tuve la enorme suerte de trabajar en una institución como esta, tan generosa. Yo tuve la oportunidad de reincorporarme en el momento en que mi hija sale del hospital y entonces regresó aquí. A partir de ahí fue complicadísimo. Mi hija tuvo persistencia de conducto arterioso, hubo que operar a los 4 años de edad, siempre batallando con el hipotiroidismo, pero creo que justo el tener yo el trabajo en la Facultad de Ciencias fue lo que me sacó adelante. Yo tengo claro, si yo me hubiera encerrado con mi hija, hubiera enloquecido. Era complicado de verdad. Ella afortunadamente fue avanzando. Hoy puedo decir, mi hija, contrario a lo que podía parecer, hizo una carrera universitaria. Yo me empeñé en que mi hija fuera a una escuela como todos los demás,
cuando yo la inscribí en la escuela, en la primaria, había hecho el kinder ahí mismo y me dijeron, llévala a una escuela de educación especial. Y yo dije, a ver, ¿qué problema ven? Porque a lo mejor yo tengo que atender algo que no estoy viendo. Me dijeron, no, bueno, pero sí hay algunas deficiencias, todavía no habla muy bien. Y yo dije, a ver, mi hija va a vivir en este mundo, denle la oportunidad de estar con los demás, eso es lo que yo quiero. Y dije, hagamos una cosa, denle la oportunidad, si no puede, me la llevo y no pasa nada. Y que intentemos con el primer año. Bueno, estudió ahí la primaria, la secundaria, la preparatoria, ingresó por examen a la UNAM y estudió psicología. Después terminó la carrera, terminó con las materias y yo preocupada porque decía que se titule, porque pues si no, qué chiste. Lo logró después de algo que yo pensé que no iba a suceder. Tuvo un hijo. Así es que yo tengo como regalo un nieto maravilloso. Ahora tiene 13 años, el malvado. Justo en estos momentos digo, ¡qué horror! Todo el tiempo tengo que ver la carota porque está de malas, pero es parte de la adolescencia. Tuve la enorme suerte de que aún con todos los problemas de mi hija, él sea sano. Y ha sido, yo digo, mi compensación y la de ella también, por todos los esfuerzos que hicimos juntas. Aquí seguimos ambas. En este mundo hemos sobrevivido juntas gran cantidad de problemas, pero seguimos. Y yo he tenido la oportunidad de seguir en la Facultad de Ciencias. He sido favorecida en muchos momentos. Tuve oportunidad de ser secretaria académica de esta facultad. Después, primero con el doctor Magaña, cuando fue director, después llegué el doctor Peralta y continué con él una temporada. Y después tuve oportunidad de ser secretaria general de la facultad. Y lo que la facultad y la universidad me han enseñado, con nada lo pago. El aprendizaje, con todo ese trabajo académico administrativo, con nada lo pago. Ahí conocí un poquitito de la legislación universitaria y la he disfrutado como loca. Es maravilloso lo que uno puede aprender estando en un lugar como este. Lo recibo con un enorme agradecimiento, pero tengo que confesar, nunca he hecho algo aquí esperando un reconocimiento. Si a mí me dicen, vas en pos de... No, lo único que he hecho aquí es el trabajo que yo he creído que es el correcto. Y a lo mejor pisé callos, seguramente, pero nunca fue, intencional. Uno siempre tiene que hacer lo que cree que es lo justo y lo que corresponde. Y no lo hice buscando un reconocimiento, jamás. Es más, yo les decía a mis compañeros, este tipo de cosas no me gustan. Las ceremonias, me cuesta trabajo, me siento a veces hasta incómoda, pero lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, de verdad. Y cuando pienso en cómo estoy ahora, pienso, qué cerca estoy del final, qué cerca estoy de tener que dejar
esto que me gusta. Y claro, pues es que ya tengo una edad que digo, pues en cualquier momento se acaba algo. Uno dice, ¿hasta cuándo quiero estar aquí? Pues quiero estar aquí mientras tenga salud, mientras tenga proyectos por realizar y tenga la energía para hacerlos. Si alguna de esas falla, ya no hay vuelta. Entonces, por mi edad, pienso, caray, el fin está cerca. Ojalá que no mucho, ojalá que pueda seguir disfrutando. Ya viéndolo así hacia atrás, digo, no sé qué hubiera sido si hubiera estudiado ingeniería, pero muy probablemente me hubiera inclinado por la parte matemática. No lo sé, pero si yo tuviera que decirle a Emma algo, le diría, Emma, elegiste bien. Al final, quizá no era tu primera meta, pero esta salió bien. Y salió bien tanto que cuando yo terminé matemáticas, tuve inquietudes, claro. Y yo dije, ¿qué hago? Y ya ingeniería no era prioridad. Cuando terminé la carrera dije, ¿y qué tal química? Pero ahí me detuve y pensé, química te va a llevar un buen número de años más, un posgrado no tanto. Y por eso opté por el posgrado. Pero me quedo, espero que no sea al final de mis días, al final de los días que van hasta el día de hoy, me quedo con el haber hecho algo que me gusta, que he disfrutado y que quiero seguir haciendo. Yo soy una mujer afortunada. Yo realmente no he tenido problemas de ningún estilo. Cuando platico con algunas personas y me dicen, por ejemplo, alguna de mis amigas me decía, oye, es que fíjate que yo sí recuerdo que alguien, no mucho mayor que yo, un poco mayor que yo, estudió ingeniería y se enfrentó a que cuando llegó a ingeniería resultó que no había ni baños para mujeres. Yo digo, caray, yo he vivido en otro mundo, porque yo he vivido en un mundo donde, primero, a los hombres no los he sentido como una competencia. No me han maltratado, porque yo digo, faltaba que me dejara también. No. Yo habría, si a mí alguien me hubiera maltratado, creo que habría sido muy brava. Yo decía, que a mí alguien me golpeara, no se va limpio. Pero realmente no. Yo realmente, de verdad, más que afortunada. Pero sé que las mujeres han tenido que recorrer un camino difícil para llegar a lo que tenemos hoy. Ahora tenemos protección en muchos sentidos y es algo que se agradece. Y creo que lo que nos toca es cuidar eso y pensar realmente en una igualdad. Efectivamente, yo quiero que me respeten, pero estoy obligada a dar el mismo respeto a los demás, sin importar el género.
Yo creo que tienen que pensar en ser siempre mejores en lo que sea. Pero si fuera alguien que ha tenido algún problema con matemáticas y dijera, no, yo por favor no, yo diría, acérquense a alguien, no que les quiera enseñar matemáticas, eso lo tienen que aprender y eso sería bueno, pero acérquense a alguien que sea feliz haciendo matemáticas, para que pueda mostrarles qué cosas bonitas hay detrás de ello, porque hay muchas cosas bonitas. Yo ni siquiera puedo decir en cierta área de las matemáticas, en lo que quieran, en la que quieran, en lo que hayan utilizado. Seguro hay alguien que disfruta mucho y que les puede platicar experiencias bonitas al respecto. Seguramente no muchos han quedado maravillados, han tenido que soportarme, bueno, ni modo. No tanto así como anécdota, algo que les gustara, no. Yo creo que los alumnos que he tenido ven las cosas de manera global. Yo me acuerdo que alguna vez un alumno me dijo, es que tú eras mi maestra. Y yo, una vez que te vi a ti, empecé a buscar cómo elegir a mis maestros y empecé a platicar con algunos alumnos que iban más avanzados y les pedía que me dijeran cómo sentían a sus maestros. Y decía, tú hablabas de tus maestros. Y cuando hablaste de tus maestros, yo apuntaba. Y yo entonces supe hacia dónde tenía que dirigirme y pude constatar que entre ellos había muchas personas que podían hacernos disfrutar mucho, además de enseñarnos cosas. Y sí, claro, yo aquí tuve maestros maravillosos. Y algunos creo que hasta he tenido oportunidad casi de llorarles cuando me dicen, me jubilo. Yo digo, pero ¿cómo te atreves? Claro que no. Sí han sido tan importantes. Muchas gracias. De verdad, cuánto les agradezco esto. A lo mejor no hay personas a las que yo les haya contado tantas cosas de mi vida y de lo que yo he pasado aquí. Pero sí, la he pasado muy bien. Vaya que sí. Y espero que pueda durar un poquito más. Muchas gracias. Me aplaudieron.